Bueno, hermanos, bienvenidos una vez más a este culto. Como ya mencionaba en la mañana, esta semana, la anterior, como ustedes saben, estuvimos allá en Los Ángeles, en California, y el día lunes, el primer lunes que estuvimos allá, y el día martes estuvimos en reuniones toda la mañana, organizadas por lo que se llama el TEMAI. El TEMAI es esta organización cuyo presidente se llama Mark Tatlock, dirigida también de manera con más distancia por el pastor John MacArthur, pero es esta organización que supervisa las escuelas de entrenamiento, los institutos o seminarios que los misioneros plantan en diferentes lugares a donde ellos van a ministrar, donde se encuentran sus iglesias. Así que nosotros como LAPEX aquí también participamos de esas reuniones y éramos uno de los pocos que estaban presentes o presencialmente, porque la gran mayoría se unieron por medio de Zoom, no viajaron, sino que desde sus hogares ellos se conectaron, pero nosotros y unos pocos más, había dos hermanos de las Filipinas, hermanos de Ucrania, de Rusia, dos hermanos de Alemania también, un hermano de México y algunos otros más que estábamos allí, los ecuatorianos con nuestra banderita también, haciéndonos presentes. Pero ellos nos entrenan, ellos disponen enseñanzas y herramientas para que nosotros podamos mejorar aquí nuestro instituto, el seminario y lo que estamos haciendo. Así que fueron enseñanzas muy útiles. Y el día miércoles estuvimos en este evento, mayormente en línea, donde el pastor MacArthur predicó 2 veces, una preguntas y respuestas que hizo, y otra predicó el pastor Steve Lawson. Esto fue traducido en ese momento en español. Entiendo que estos videos en español ni en inglés tampoco han quedado en Facebook, pero seguramente los van a subir cuando hayan sido editados. Así que si se los perdieron por alguna razón, les animamos a escuchar las enseñanzas del pastor MacArthur ese día miércoles, y especialmente la última de las sesiones en la que él predicó. La última predicación fue de tanto ánimo para nosotros por todo lo que dijo, por lo que habló. Así que fue un tiempo de refresco para nosotros también, estar con hermanos en invitaciones. Siempre comemos más de lo que debemos comer cuando vamos a Los Ángeles, y hoy en la mañana constataba eso, no entraba en la camiseta no encajaba en mi cuerpo, mejor dicho, y había algunos problemas allí. Pero eso es parte de la bendición que nosotros recibimos cuando vamos allá. Hay hermanos que todavía tienen algún aprecio. A todos nosotros, los que somos de Ecuador, siempre recuerdan a la iglesia, oran por la iglesia, aunque no los conozcan personalmente, y para nosotros es una gran fuente de ánimo saber que ellos están orando por nosotros siempre, constantemente, cada semana, acordándose del ministerio aquí en Ecuador. Bueno, solo queríamos darles el reporte. Ustedes son nuestros jefes, así que tenemos que decirles lo que hemos hecho allá, ¿no? Para que aprovechamos también a hacer algunas compras. Yo pude ver a los padres de mi esposa, a mis suegros que viven allá en Los Ángeles, así que tuvimos también un buen tiempo con ellos, compartiendo. Y aparte de también tener un tiempo con el pastor Henry, el doctor Kevin Suber. Kevin Suber ha estado en algún ojo del huracán, pero todo por algo bueno. Y él tiene todo el deseo de venir, así que conversamos, y como ya anunció mi papá hoy en la mañana, probablemente para el mes de octubre, hay un feriado, el 9 de octubre, organicemos esta mini conferencia abierta para todos, donde Kevin Suber va a estar predicando allí. Si todo sale bien, él tiene todo el deseo de venir. Así que oremos por eso y que tenga un tiempo bueno y pueda compartir con nosotros. El próximo año, el 2022, probablemente ya podamos contar también con la visita de Henry para volver a nuestras conferencias anuales. Así que tengamos todos en oración para que el Señor nos bendiga como Él quiera. Bueno, hermanos, pueden abrir sus Biblias en Lucas, el capítulo 11. Y vamos a terminar hoy, les prometo, el capítulo 11. Esta serie que se ha alargado un poco, estamos llegando a la 4ª parte del título Jesús desenmascara a los escribas. Esta es la 4ª parte, es decir, un mes nos ha tomado estudiar los versículos del 45 al 54.
4 sermones. Este va a ser el único, nos vamos a enfocar solo en los versículos 52 al 54. Pero déjenme leerles lo que Jesús dice que es del inicio, del versículo 37, cuando Él fue invitado a comer a este hogar, mientras encuentran allí en Lucas 11:37, solo también, entre paréntesis, una palabra de agradecimiento a nuestros hermanos que estuvieron compartiendo la palabra. Escuchamos buenos comentarios de ustedes y de que ellos trazaron la palabra con fidelidad, con precisión. Así que damos gracias a Richard Terán, que él predica en la iglesia del Guasmo, uno de los pastores allí, y a nuestro hermano Luis, obviamente ustedes lo conocen, Luis Bisueta. Gracias por traer la palabra y ayudarnos en nuestra ausencia. Bueno, dice Lucas 11:37, luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo será limpio. Mas hay de vosotros, fariseos, esto inicia la denuncia de Jesús, los ayes de Jesús a los fariseos. Hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la mente y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Hay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Versículo 45, respondiendo a uno de los intérpretes de la ley, estos son los doctores de la ley, le dijo, maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él dijo, ay de vosotros, también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Y el último el tercero para los doctores de la ley, versículo 52. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia o la llave del conocimiento. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Diciéndoles él estas cosas, o de manera más correcta, saliendo él de allí, es lo que dice, saliendo él de allí, verso 53, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Y lo que nosotros hemos estudiado entonces en estos últimos sermones de la diatriba, la exhortación, la denuncia de Jesús contra los escribas, contra los intérpretes de la ley, han sido básicamente los 3 puntos, 2 de los cuales ya hemos cubierto. En el versículo 46, Jesús denuncia a los intérpretes de la ley como explotadores religiosos. Ustedes son explotadores religiosos, porque cargan a los hombres con cargas que no pueden llevar, y ustedes ni aun con un dedo las tocáis, las cargas, las enseñanzas de la tradición de los escribas, que no llevaban a ningún lado y hacían la vida religiosa de los judíos mucho más difícil de lo que ya era, por su propio pecado. Ellos estaban explotando religiosamente a la sociedad judía. En segundo lugar, Jesús los acusa de ser asesinos. No solo eran explotadores, a los que no suponían ninguna amenaza contra ellos, a los que no suponían ningún levantamiento que pudiese reemplazarlos, como los maestros, los instructores de la ley para Israel, a ellos
los explotaban, porque eran fácilmente manipulados. Pero a los que suponían una amenaza para ellos, a los que se atrevían a levantar alguna voz, llamándoles como lo que eran, tal como lo hizo Juan el Bautista antes de Jesús y los profetas del Antiguo Testamento, a los que se atrevían a hacer esto, ellos los asesinaban. Y Jesús les dice en los versículos del 47 al 51, ustedes son asesinos, asesinos implacables. Ustedes no son de Dios, ustedes son de sus padres, de sus ancestros. Estos israelitas, reyes, jueces que asesinaron a los profetas enviados de Dios, ellos los metieron en la tumba y ustedes terminan la obra adornando esas tumbas. Ellos no adornaban la tumba de los profetas con la mente o con la intención de formar parte del asesinato de estos profetas. Pero Jesús utiliza esta actividad regular de los escribas, de los intérpretes de la ley, de adornar las tumbas de los profetas, y la utiliza como una acusación diciendo, esta es una muestra, una señal externa de que ustedes estaban consintiendo con todo lo que hacían sus padres. Si Jeremías hubiese predicado en el tiempo de los escribas, a quien ellos veneraban tanto, a Jeremías, pero si Jeremías hubiese vivido en el tiempo de los escribas, lo hubiesen asesinado. Si Isaías y David hubiese reinado en el tiempo de los escribas, lo hubiesen asesinado. Esto es lo que está diciendo Jesús. Ustedes son asesinos implacables. Y en tercer lugar llegamos al versículo 52. Y en este último punto Jesús los acusa de ser secuestradores espirituales. Secuestradores espirituales. ¿Por qué? Jesús va a explicar en este versículo 52. Después de que Jesús dice que toda la sangre que ha sido derramada de los profetas, en el versículo 51, desde Abel hasta la sangre de Zacarías, esto cubre toda la historia del Antiguo Testamento. En realidad es toda la historia de la humanidad. Cada vez que Dios ha enviado un profeta para predicar arrepentimiento a su pueblo y este profeta fue asesinado, la venganza comenzó a ser acumulada desde Abel, desde la muerte de Abel. Y ha estado siendo acumulada hasta que Jesús declara esto en el versículo 51. Os digo que será demandada de esta generación. En otras palabras, el castigo de la muerte de estos profetas iba a caer sobre la generación de Jesús. Sobre la generación de Jesús, donde estaban estos escribas y fariseos. Qué duras palabras. Qué palabras que debieron haber sobrecogido a estos religiosos. Pero aparentemente nosotros diríamos esto es lo peor que Jesús pudo haber dicho, o lo más duro, lo más cruel que Jesús pudo haber dicho a los religiosos de su tiempo. Y lejos de la verdad, porque versículo 52, aunque no sea en apariencia, es mucho más cruel y duro. Es una acusación más dolida para ellos que la que escucharon de Jesús en la anterior. Esta acusación es una acusación que se remonta, tiene que ver por lo menos con la actividad de ellos como intelectuales, teólogos de la comunidad judía. Esta es la peor acusación de todas, peor que la anterior, porque ser asesino de los profetas de Dios no afectaba en nada a su salvación. Ellos pudieron haber asesinado a cualquier profeta, pero ¿en qué afectaba eso al profeta? Eternamente no le afectaba en nada, cortaban su vida terrenal. Pero al contrario, eso llegaba a ser una bendición para el profeta porque se convertía en un mártir. Y Jesús enseñó en las bienaventuranzas que los que sufrían por su causa serían más bienaventurados, recibirían una recompensa especial en los cielos. Así que en lugar de hacerles mal a los mártires, los enemigos de Dios les hacían un bien al perseguirlos y asesinarlos. Simplemente los mandaban con más bendiciones al cielo que las que hubiesen ido si no hubiesen sido asesinados. Así que la acusación anterior tenía un límite temporal, un límite
terrenal. El mal de perseguir y matar a un profeta de Dios se vuelve entonces en una bendición más grande. Pero esta acusación es diferente, la que encontramos en el versículo 52. ¿Por qué? Porque afectaba el destino eterno de las personas. Y notan ustedes entonces que esta acusación va más allá. Dice Jesús que ellos habían quitado la llave de la ciencia, habían quitado la llave del conocimiento. El conocimiento, la ciencia, gnosis es la palabra aquí. Ahora, no puede haber nada, no puede haber algo más importante que el conocimiento, porque no hay nada más importante que conocer a Dios en esta vida. Yo escucho a veces a personas, a creyentes, decir la salud es lo más importante. Con la salud todo, sin la salud nada. No, esto no es verdad. El conocimiento de Dios es lo más importante. Si no tenemos salud, morimos y vamos al cielo. Pero si no tenemos conocimiento de Dios y morimos, vamos al infierno. Pablo habló de las consecuencias de no tener el conocimiento de Dios, que es el conocimiento del que Jesús está hablando aquí en el versículo 52. Ustedes recuerdan cuáles son las consecuencias que nosotros vemos en nuestra generación, incluso en nuestra propia sociedad. Pablo las relató. Las cosas invisibles de Dios que son declaradas por su eterno poder y deidad por medio de la creación. Es conocido, la gente tiene acceso a este conocimiento de Dios, aunque limitado, pero ellos, habiendo conocido a Dios, dice Pablo en Romanos 1:21, no le glorificaron ni le dieron gracias, se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Bueno, ¿cuál fue la consecuencia de no conocer a Dios? ¿Y cuál sigue siendo ahora? Lo que estamos viendo en nuestra sociedad, el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. No aprobaron tener en cuenta a Dios, no quisieron conocer a Dios. Entonces se atestaron ¿de qué? De todo tipo de pecados. El versículo 29, injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esta es la evaluación divina que hace Pablo de una sociedad sin Dios. Estos son los pecados que también podemos decir en el versículo 29 y 30 resumían la vida interna de los religiosos del tiempo de Jesús, porque ellos no conocían a Dios, estaban atestados, inundados de todos estos pecados. Por eso este conocimiento, el conocimiento de Dios, es el tesoro más valioso, es la perla más preciada. Los hombres más justos de la historia lo darían todo por recibir una pizca más del conocimiento de Dios. Este conocimiento es sublime, es celestial, es eterno, es glorioso. Es el conocimiento de Dios. Este es el clamor de la sabiduría del libro de los Proverbios. Vengan a mí y escúchenme en las plazas, en los lugares de reuniones, en los eventos importantes. Esta es la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios. Ahora, Jesús dice en este versículo 52 que este conocimiento tiene una llave, la llave del conocimiento, la llave Cleida. Las llaves aparecen en el Antiguo Testamento y eran cargadas sobre los hombros, así que naturalmente eran más grandes que las que utilizamos el día de hoy, pero su uso no ha cambiado en todos estos siglos. Su uso sigue siendo el mismo, sirve para abrir puertas
cerradas. Este era el uso de las llaves. Ahora, esta es la llave del conocimiento, dice Jesús en el versículo 52. Ustedes han quitado la llave del conocimiento. Si esta es la llave del conocimiento, eso quiere decir que esta llave es el acceso al conocimiento de Dios. Esta llave es lo que me sirve para entrar a la puerta donde yo puedo conocer a Dios. Quien tiene las llaves tiene y controla todo, controla el acceso a este conocimiento. Esta es una tremenda responsabilidad para el que tiene la posesión de estas llaves. Por eso la llave es un símbolo de autoridad. La llave es un símbolo de autoridad. Ustedes pueden ver esto incluso en Apocalipsis. El Cristo resucitado es quien posee las llaves de David y Él controla el acceso a la ciudad de Jerusalén. En Apocalipsis 3:7 dice: el que tiene la llave de David, Jesús presentándose a sí mismo: yo soy el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. En otras palabras, yo tengo la autoridad, yo controlo el acceso a este lugar. Ahora, Jesús reconoce entonces, no aprueba, pero reconoce que los doctores de la ley, los escribas, tenían la autoridad espiritual y religiosa sobre el pueblo. Porque Él dice: ustedes han quitado la llave del conocimiento. Ustedes tenían esta llave. Ustedes controlaban el acceso al conocimiento de Dios de las personas. ¿Por qué? Porque ustedes son los instructores. Ustedes son los maestros en Israel. En un sentido podemos decir, todo instructor, todo maestro religioso o espiritual posee la llave del conocimiento. Pero la pregunta es, ¿qué hacen con esas llaves? ¿Qué hacen con esas llaves? La llave vendría a ser la enseñanza, porque es por medio de la enseñanza de un líder que las personas pueden tener acceso y entrar al conocimiento de Dios, o viceversa, o lo opuesto. Pero ¿qué hicieron los escribas con estas llaves? Jesús dice: ustedes quitaron la llave del conocimiento. La palabra quitaron es airo, es quitar o remover. Y cada ocasión donde aparece esta palabra aquí en el Evangelio de Lucas, sobre todo, sugiere una acción violenta. Quitar algo de manera violenta. Y eso es lo que habían hecho entonces las enseñanzas de los escribas. Notan, por medio de sus instrucciones y sus enseñanzas, ellos habían reemplazado la enseñanza que en verdad llevaba al conocimiento de Dios, y la habían reemplazado por su propia enseñanza que no llevaba al conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué hicieron? Secuestraron las almas de las personas que iban en su camino a conocer a Dios. Ellos las secuestraron. Después de secuestrarlas, las inocularon con sus enseñanzas. Las personas entonces se habituaron a pensar de que las instrucciones que oían de los escribas, esa era la verdad y esa era la manera en la que uno podía llegar a conocer a Dios. Y entonces ellos los destinaron a la condenación. Porque el letrero decía al cielo, pero el camino llevaba al infierno. Y entonces Jesús está indignado, porque Él ama estas almas y desea su salvación. Ellos estaban haciendo exactamente lo mismo que Jesús, contando la parábola de los terrenos, dice que Satanás hacía. En Lucas 8:12 dice: los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita, es el mismo verbo, y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Ellos habían hecho y estaban haciendo lo mismo, quitaban la llave del conocimiento que llevaba a la salvación de las personas. ¿Cómo lo hicieron? Por medio de sus enseñanzas. Cuando pensamos en una religión, en cualquier religión, incluso en nuestra religión, tenemos que pensar que hay tres cosas que son las más importantes que debemos reconocer de cada religión. Tres cosas. La primera es: ¿quién es Jesús?
¿qué piensa esta religión acerca de Jesús? ¿Cuál es la identidad de Jesús? La segunda es, ¿qué creen acerca de la Biblia? ¿Qué creen acerca de la Biblia? Y en tercer lugar, la última es, ¿cómo se obtiene la salvación? ¿Cómo se obtiene la salvación? Esta es la mejor manera de evaluar las religiones que hay en el mundo. Y ustedes van a entender que las religiones del mundo, la gran mayoría van a tropezar en estas tres preposiciones que tenemos aquí. La identidad de Jesús, qué creen acerca de la Biblia, qué es la Escritura y cómo se obtiene la salvación. Los fariseos y los escribas habían fallado, por lo menos en dos de estas. Ellos afirmaban una que era cierta: la Biblia es la palabra de Dios. Para ellos la ley es la palabra divinamente inspirada. Eran ortodoxos en esto, no había nada que corregirles. De hecho, toda su vida estaba dedicada como escribas a hacer copias de la Escritura con gran minuciosidad, a estudiarla, memorizarla y enseñarla. Ellos creían lo correcto acerca del Antiguo Testamento, de la Escritura, de la palabra de Dios. El problema es que ellos tropezaron en el punto 1 y en el punto 3. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Y cómo se obtiene la salvación? Para ellos Jesús era un charlatán. Y para ellos la salvación se la obtenía por medio de obras, no por medio de la fe, por la gracia de Dios. Este es el verdadero conocimiento. Es responder correctamente estas tres preposiciones o preguntas. El Nuevo Testamento testifica de este conocimiento, el verdadero conocimiento de Dios. Si ustedes van a Lucas, el capítulo 1, en la historia de la Natividad, algunos textos, solo partiendo de aquí en el capítulo 1, versículo 77, dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, anunciando acerca del nacimiento de Jesús, Zacarías, hablando de lo que iba a ser su hijo Juan, dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Noten, conocimiento de salvación. Conocimiento de salvación. En segunda a los Corintios, el capítulo 2, el versículo 14, segunda a los Corintios, el capítulo 2, el versículo 14, dice, mas a Dios gracias, dice Pablo, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. El olor de su conocimiento. Este es el olor que trae salvación. Y no los que reciben el mensaje. En el capítulo 4, el versículo 6, dice ahí mismo, 2 Corintios 4, 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Cuando tú llegas a la salvación, esto es lo primero que te impresiona. El conocimiento de la gloria de Dios, algo que antes no conocías, ahora ves la gloria de Dios. Esto era oscuro para ti, pero ahora lo ves, porque el Espíritu Santo te ha iluminado y te ha dado este conocimiento de su gloria. Esto es salvación, es sinónimo de salvación. En Efesios, el apóstol Pablo repite esta idea en el capítulo 1, versículo 17, dice, Efesios 1, 17, él hablando ya a creyentes, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. No solo en el inicio del cristianismo, sino en la santificación, el conocimiento de Dios. Tenemos que reconocer, nunca es suficiente. No conocemos a Dios lo suficiente. No le conocemos lo suficiente. En el capítulo 3, el versículo 4, dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Este es mi conocimiento en el misterio de Cristo. Versículo 19, Pablo dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. El amor de Cristo es lo que excede todo conocimiento, es conocer su persona, su identidad, quién es Él. Y en el capítulo 4, el versículo 13, 4:13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios.
el conocimiento del Hijo de Dios. Y para terminar con esta serie de versículos, en Colosenses 2:3, Pablo dice de manera profunda, aunque breve, Colosenses 2:3, hablando acerca al final del versículo 2, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, dice, en quien, versículo 3, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Qué ironía solamente pensar que si de algo se jactaban los escribas más que cualquier otra cosa, era del conocimiento de Dios. Y enfrente a ellos tenían de quien Pablo dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y según la evaluación de los escribas que se jactaban de tener el alto, elevado nivel de conocimiento de Dios, Jesús era un charlatán. Bueno, eso debe decirles cuál era el nivel real del conocimiento de los escribas. Es asombroso lo que encontramos aquí. Los doctores en la ley habían entonces usurpado al verdadero conocimiento y lo reemplazaron con uno humano. La llave que abre la puerta para conocer a Dios había sido secuestrada por medio de sus enseñanzas. Y sin esta llave la gente no tenía cómo ser salva, porque no tenía el acceso para el conocimiento de Dios, que es el verdadero conocimiento. La actividad entonces más cruel de un líder espiritual, la actividad más cruel de un líder religioso, incluso más cruel que asesinar, es quitarle el acceso que las personas tienen a Dios. Esta es la actividad más cruel, porque el resultado es condenación eterna. Cerrarles la puerta del cielo para abrirles la puerta del infierno. No puede haber algo peor que un líder religioso puede hacer con la gente que le sigue y le escucha. Esta es la actividad más cruel, no por gusto. El Nuevo Testamento está lleno de advertencias contra los falsos maestros. Ahora, si ellos hicieron esto intencionalmente o inintencionalmente, creo que está de más discutirlo, porque el resultado es el mismo. Digo, cuando el resultado es tan serio como mandar personas al infierno, porque les cierras la puerta del cielo, porque les robas y les secuestras las llaves del conocimiento a Dios, discutir acerca de si tenían o no en realidad la intención de hacer esto, realmente no tiene un asidero, no debe ni siquiera ser discutido. Jesús no está enfocándose en sus intenciones. Jesús no les dice aquí a los escribas o intérpretes de la ley, bueno, yo sé que ustedes tenían las mejores intenciones. Enseñaban la ley de Dios y ustedes pensaban que este era el camino de Dios. Enseñaron minuciosamente la ley, cometieron algunos errores y exageraron un poco acerca de las obras y los rituales, pero el corazón es el mismo. La intención era buena, aunque cometieron algunos errores. No, esta no es la actitud de Jesús. Jesús les dice, ay de ustedes, no importa con qué intención lo hayan hecho, no importa si no hicieron esto con la intención de mandar gente al infierno, pero el resultado es el mismo, están enviando gente al infierno porque les cierran la puerta del reino de Dios. Esto es serio y esto merece una acusación y un juicio divino, por eso Jesús arremete contra los hechos de los escribas, no contra sus motivaciones o sus intenciones, eso es secundario. Jesús arremete contra sus actividades, lo que ellos estaban haciendo. Esta es una dura acusación, y sobre todo si consideramos, como decía, que la vida entera de estos hombres estaba dedicada al estudio, a la interpretación, a la memorización y la enseñanza de la ley. Esta era la razón de su existencia. Ellos podían hacer todo mal, menos estudiar, interpretar y enseñar la ley. Este era el campo de su erudición. Esta era su profesión. Ellos les pagaban por hacer esto.
Pero estos doctores se entregaban incluso las minucias de la ley, hacían copias del Antiguo Testamento, comparaban cada letra en cada página para asegurarse de que no escribían más ni escribían menos de lo que debían escribir. Eran tan cuidadosos con todo esto, eran la autoridad más elevada en la sociedad judía en lo que concierne a la ley. Todos, y aun ellos mismos, suponían que ellos eran los que tenían la llave del conocimiento de Dios. Ellos eran los instructores por excelencia. Nadie conocía más que ellos. La raíz de su jactancia, de su orgullo judío, radicaba justamente en el hecho de que ellos sostenían a la comunidad judía por medio de sus instrucciones y enseñanzas. La palabra, incluso conocimiento de Dios, y la palabra escriba eran casi sinónimos. Eran casi sinónimos para esta sociedad. Y es a este tipo de personas que Jesús les dice en el versículo 52, ustedes no tienen el conocimiento de Dios. Ustedes no conocen a Dios. Estas palabras debieron haber sido muy, muy duras. Ahora ustedes siguen leyendo entonces en el versículo 52, termina con dos frases de Jesús, dos oraciones. En la segunda parte del versículo 52, ellos quitaron la llave del conocimiento y dice, vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se lo impedisteis. Ustedes mismos no entraron por la puerta que lleva a la salvación. Pero eso no fue suficiente. Si se perdían ellos, eso era una cosa. El problema es que ellos no permitían a los demás entrar por la puerta de la salvación. La llave del conocimiento, podemos decir en un sentido entonces, es la correcta interpretación de la Escritura. Es la interpretación de la Escritura. Ellos tenían la ley. ¿Cómo es que llevaron a la gente al infierno con sus enseñanzas si enseñaban la ley? Si se jactaban de tener la ley tan limpia y tan pulcra y tan bien copiada, ¿cómo es que estas enseñanzas fueron utilizadas para llevar a la gente al infierno y cerrarles la puerta del reino de Dios? Porque la interpretaron mal. Y ustedes entienden entonces la importancia de la interpretación de la Biblia. La interpretación precisa de la Escritura. Esto no es un invento nuestro. La interpretación precisa de la Escritura es un mandato del Nuevo Testamento, de toda la Biblia. Porque el peligro es demasiado grande. El costo puede ser de mucho valor, puede ser un alma condenada. ¿De qué sirve entonces tener la Escritura si no la interpretaban bien? Hoy nos visitaron unos hermanos, una familia en la mañana, creo que venían de Lomas de Sargentillo, creo, si no me equivoco, me dijeron. Y la razón por la que visitan nuestra iglesia es porque ellos, perteneciendo antes a una iglesia allí donde ellos viven, no encontraron una iglesia sana. Incluso el que antes era su pastor defendía las enseñanzas de Cash Luna. Y simplemente no encuentran una iglesia donde se predique con precisión la Escritura. Y entonces nos visitaron, aunque sea de lejos, comenzaron a seguir nuestras enseñanzas. Esta es la importancia de la interpretación correcta de la Escritura. Las iglesias pueden matar de hambre una ciudad entera, una aldea entera, una localidad entera, porque los pastores que están allí están haciendo lo mismo que hacían los escribas del tiempo de Jesús. Tienen la Biblia en sus manos y todo el tiempo dicen, la Biblia dice, como MacArthur enseñó en una pregunta que le hicieron. Él decía, no me digas la Biblia dice, no digas eso, demuestra que la Biblia lo dice, demuéstrame dónde dice la Biblia esto. Pero esta es la palabra y la frase más popular de los líderes evangélicos. La Biblia dice,
Y debajo de esta frase hay todo tipo de errores en la interpretación y en su enseñanza. Es una triste realidad entonces ver al pueblo de Dios muriéndose de hambre y a gente siendo inoculada con este tipo de evangelio falso, siendo condenados al infierno. Los falsos maestros acarrean un gran juicio sobre sí, como Jesús enseña aquí. Jesús entonces, con esta metáfora, describe la salvación como una puerta cerrada. La salvación no es una puerta abierta, sino una puerta cerrada. La salvación, por eso decimos, no es inclusiva. La salvación es exclusiva. Jesús mismo dice aquí, ustedes mismos no entraron y los que entraban se lo impidieron. Y la única manera de entrar por la puerta de la salvación era por medio de la llave del conocimiento. Es decir, no cualquiera entra a esta puerta. No cualquiera puede ser salvo. El Evangelio no carece de demandas, todo lo contrario. Tiene demandas y requisitos para el alma, el corazón humano, si quiere ser salvo. El Evangelio es exclusivo entonces, es como una puerta cerrada. Y solo los que reciben el verdadero Evangelio, lo creen con el corazón, ellos reciben la llave del conocimiento para atravesar por esa puerta y llegar a la salvación. Se supone que los escribas debieron haber sido los que aclararan esto para el pueblo. Se supone que ellos debieron haber sido los que entregaban la llave del conocimiento al pueblo. Ellos tenían un gran pedigrí que se remontaba a todo el Antiguo Testamento, por lo menos desde Esdras, en el regreso del exilio. Y hay unas palabras del Señor aquí en palabras o en las letras escritas por el profeta Malaquías en el capítulo 2, el versículo 7 dice: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Digo, se supone que es lo que debían hacer los sacerdotes, ¿no? Los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Esto es lo que creían los judíos de los escribas. Eran mensajeros de Jehová de los ejércitos. Pero ¿qué había acontecido? Ya desde el Antiguo Testamento, versículo 8 dice: mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Corrompieron la ley, la malinterpretaron y condenaron a todo un pueblo, a todo un pueblo. Entonces, el espíritu de lo que Jesús está diciendo aquí, la actitud de lo que Jesús está diciendo aquí en otro sentido es a los escribas: ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿Dónde está el Rey? ¿Dónde está el Padre? ¿Dónde está el que reina con amor y misericordia en todo esto que ustedes hacen? ¿Dónde está este Dios en todas sus reglas? ¿Dónde está Dios? Ellos se creían como los instructores y los protectores de la verdad. El pueblo los veía como los instructores y los protectores de la verdad. Pero ellos, Jesús les dice, no conocían la verdad. ¿Cómo alguien llega a este conocimiento? ¿Cómo alguien llega a este conocimiento? Ellos no llegaron a tener la llave del conocimiento. Pero ¿cómo alguien llega a tener esta llave del conocimiento? ¿Se acuerdan? Solo unos versículos más atrás, Jesús nos enseñó esto mismo. En el capítulo 10, en el versículo 21, Él dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. Estas cosas es el conocimiento de Dios. Las escondiste de los sabios entendidos y las has revelado a los niños. Las has revelado. ¿Cómo no llega a tener el conocimiento de la verdad, la llave del conocimiento? Por revelación divina. Por revelación divina. No es algo que nosotros podamos hacer, no es algo que nosotros podamos acceder por medio de nosotros. Por eso dice el versículo 22 ahí:
Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ellos reciben la llave del conocimiento y solo ellos. Entonces, esta acusación, regresando a Lucas 11:52, ustedes han quitado la llave del conocimiento, ustedes mismos no entraron y a los que entraban se lo impidieron. Se lo impidieron. ¿Cómo? ¿Cómo se lo impidieron? ¿Acaso los escribas podemos imaginar a los intérpretes de la ley diciéndole al pueblo: no sean salvos, por favor, eso sería un error, no busquen ser salvos? No, claro que no. Ningún líder falso, religioso, espiritual diría algo así, porque se estaría descubriendo a sí mismo. Con esta declaración, una declaración como esta, como la que Jesús hace aquí, uno sabe, o tú sabes lo malo que puede ser una enseñanza. Que su enseñanza le impide a alguien llegar al cielo es la peor posición en la que un maestro se puede encontrar. ¿Cómo ellos impidieron entonces la salvación de las personas? ¿Cómo? Bueno, les voy a mostrar aquí rápidamente cómo lo hicieron. Porque no lo hicieron necesariamente diciéndoles no sean salvos. Todo lo contrario, ellos prometían el cielo y prometían la salvación. Pero ¿cómo lo hicieron? Si van a Lucas, el capítulo 5, vamos a leer algunos versículos. Aquí en Lucas 5:21 dice: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Escribas y fariseos hablando contra Jesús y diciendo estas cosas. Capítulo 6, el versículo 2. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo a Jesús y sus discípulos? El capítulo 7, versículo 39, dice 7:39, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí acerca de Jesús, dijo: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Otro juicio contra Jesús, en el capítulo 10, el versículo 25, 10:25, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? El capítulo 15, el versículo 2, ellos probaban a Jesús, tentaban a Jesús. 15:2, dice: los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Jesús, a los pecadores recibe y con ellos come. Ahora recuerden, todas estas palabras corrían a los oídos del pueblo. No eran palabras que se quedaban en la boca de los escribas y los fariseos y religiosos. Todas estas palabras llegaban a oídos de los hombres y las mujeres del pueblo. En el capítulo 19, el versículo 39, dice 19:39, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos, porque decían: bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y los fariseos se indignaron y decían: cállense, hagan silencio. Y al mismo Jesús le pidieron esto. ¿Cómo entonces? ¿Cómo ellos impidieron que la gente llegue al reino de Dios? ¿Cómo? Oponiéndose a Jesús. Oponiéndose a Jesús. Convirtiéndolo a Jesús en el blanco enemigo de los líderes religiosos. Mostrándose hostiles a Jesús, como se indica en todos estos versículos. Si ellos, y sabemos que era así, ellos marcaban el compás religioso de lo que se debía creer y no se debía creer, de lo que se debía hacer y no se debía hacer para todo el pueblo, ellos marcaban este compás y el pueblo como ovejas simplemente le seguían. Entonces, si ellos se oponían a Jesús, ¿qué iba a pasar con el pueblo? También se iba a oponer a Jesús. Y el pueblo aprendió a oponerse a Jesús. Y así
ellos les impidieron el acceso al reino, porque si no reconocían a Jesús como el Mesías, no podían ser salvos. Esto fue sistemático. Y no se limitó al ministerio de Jesús. Ustedes pueden revisar todos los versículos que aparecen en el libro de los Hechos, donde los mismos judíos siguieron haciendo exactamente esto mismo ahora con los discípulos y con el apóstol Pablo, hasta llegar al final del capítulo de los Hechos, hasta el capítulo 25 de los Hechos. Seguimos encontrando a judíos oponiéndose a la labor evangelizadora de los discípulos. Y quizá terminamos como de conclusión de este versículo con esta referencia del apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 2, dice, haciendo referencia a los judíos, dice el versículo 15, 1 Tesalonicenses 2, 15, dice, los cuales mataron al Señor Jesús, los judíos, y a sus propios profetas. Esto es toda la historia del Antiguo y el inicio del Nuevo Testamento. Mataron a Jesús y a sus propios profetas. Dice, y a nosotros ahora nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. En otras palabras, ellos no se contentaron solo con limitar la oposición de ellos mismos contra Jesús, sino que hicieron que el pueblo judío se oponga a Jesús. Pero esto no fue suficiente. Y ellos intentaron incluso que los gentiles se opongan a la predicación del Evangelio de Jesús por medio de los apóstoles. Ahora, si esto no es odio, no sé qué es odio hacia Dios, pero esto es odio. Esto es hostilidad de la peor. Y por eso Pablo dice aquí al final del versículo 16, compara la ira que ellos van a recibir como un vaso, como una vasija que se está llenando cada vez hasta el tope. Y una vez que sea llena hasta el tope, entonces esa vasija llena de ira va a caer sobre ellos. Este va a ser el fin, como Jesús mismo declara aquí. Muy triste. Bueno, ¿cómo terminó todo? Regresen a Lucas 11, versículos 53 y 54. Estos dos versículos resumen la respuesta de los escribas. Reconocieron lo que Jesús les decía, reconocieron por lo menos algo de lo que Jesús decía era verdad, para ver si había alguna esperanza de arrepentimiento, de cambio de estos hombres. ¿Qué nos dice Lucas? Versículo 53. Diciéndoles él estas cosas, de manera más correcta, lo que dice el texto en realidad es, saliendo él de allí, Jesús. Saliendo Jesús de allí, ¿de dónde? Bueno, del versículo 17, donde Jesús había entrado a la casa del fariseo. La comida terminó, la reunión terminó, ya no había más sentido para Jesús seguir allí en esa casa. Había dicho todo lo que tenía que decir. Y las últimas palabras de Jesús para ellos están en el versículo 52. Qué duro, qué feo y qué triste que las últimas palabras de Dios para una persona sean las que encontramos en el versículo 52. Qué escalofriante posición para una persona escuchar estas palabras de Dios y después cerrar la puerta e irse para siempre. Pero ellos atestiguaron a esto. En el versículo 53 dice, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Comenzaron a estrecharle. La idea es ejercer una presión sobre la persona. Ejercer una presión, y Lucas añade el adverbio, a estrecharle en gran manera o terriblemente.
de manera muy fuerte o severa. En otras palabras, Lucas está indicándonos aquí que hay un punto de inflexión, es decir, hay un cambio en el ministerio de Jesús con relación a los líderes religiosos, y es que después de estas palabras, ellos tomaron un nuevo vuelo, un nuevo suspiro, un nuevo aventón en contra de Jesús y en sus planes. Simplemente se recrudecieron más de lo que ya estaban recrudecidos. Y esto va a marcar las últimas semanas en la vida de Jesús mientras Él se aproxima a entrar en Jerusalén. Y esto es lo que indican estas palabras. Ellos le provocaron a que hablase de muchas cosas, acechándole, como indica la idea de un animal que está dispuesto a cazar a su presa, escondido. Acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Probablemente vinieron con un sinnúmero de preguntas teológicas e interrogaban a Jesús. Es la idea para buscar algo, alguna palabra de Jesús que ellos pudiesen utilizar para acusarle ante el Sanedrín. Ahora, ¿por qué el énfasis? ¿Por qué el énfasis? ¿Por qué no simplemente lo agarraron y lo mataron en ese momento? Bueno, primero, porque no les era permitido por la ley romana asesinar. La pena capital estaba prohibida para los judíos, por eso no lo mataron en ese momento. Lo mataron en su corazón porque lo odiaban más al más no poder, pero no podían matarlo porque se les estaba prohibido. En segundo lugar, no lo mataron porque no tenían ninguna acusación, ninguna razón o motivo válido para asesinar a Jesús. Todo lo contrario, Jesús vivió una vida perfecta, era moralmente perfecto. Jesús todavía gozaba de popularidad ante el pueblo. Ellos no podían simplemente acercarse a Jesús y matarlo. Se convertirían en los villanos de todo el pueblo. Entonces tenían que idearse un plan más estratégico y sutil si querían eliminar a Jesús. Y es el que Lucas está describiendo en estos versículos 53 y 54. Tenía que ser por medio de una trampa. Tenía que ser por medio de algo que Jesús dijera. Y que pudiesen ellos utilizar para ponerlo contra las cuerdas, contra la pared, y poderlo acusar contra Pilato, frente a Pilato, y contra el Sanedrín de los judíos. Y si ustedes conocen la historia de la crucifixión de Jesús, es exactamente lo que hicieron. Es exactamente lo que hicieron los judíos, y con esa excusa lo llevaron a la muerte. Qué triste. Lo que Jesús dijo de los escribas en los versículos 47 al 51, ¿se acuerdan? Ustedes son asesinos como sus padres. Ellos habrían dicho no, y el pueblo habría dicho no, si son religiosos. Los versículos 53 y 54 le confirman, ¿no? Versículos 53 y 54 confirman. Uno se pone a pensar, ¿es posible que gente que estudie la ley, porque esta gente era conservadora, era ortodoxa, tenían sana doctrina? Esos no eran liberales, no tenían herejías, eran de la sana doctrina. Es posible que un pastor con sus enseñanzas cierre la puerta del cielo, no conozca a Dios y lleve al mismo destino a sus feligreses. Y la respuesta es sí. ¿Es posible que un pastor con sana enseñanza no conozca a Dios? La respuesta es sí, aunque tenga sana doctrina. Esto es lo que hacían los escribas, tenían sana doctrina, pero no conocían a Dios. El peligro es demasiado grande como para que nosotros dejemos de examinarnos a nosotros mismos y examinar a todo nuestro alrededor y vivir evaluando una realidad espiritual que debería existir allí, pero que sorpresivamente puede ser que no esté. Hay algo con lo que yo quisiera terminar, y es algo irónico también que encontramos aquí. Y es que Jesús aquí habla acerca de la llave del conocimiento que no estuvo dispuesta para los escribas que con tanta erudición estudiaron el Antiguo Testamento. Aún así eran ignorantes acerca de cómo conocer a Dios. Eran ignorantes. Ellos, los educados, los teólogos, los expertos,
en la ley, no conocieron, no tenían la llave del conocimiento, pero ¿saben quién sí la tuvo? En Mateo 16, Jesús le dice esto a Pedro. A Pedro el pescador, a Pedro el no educado, a Pedro el común, a Pedro el que no tenía ningún tipo de preparación académica, el que no era experto en la ley. A Pedro Jesús le dice esto en el versículo 19: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Mateo 16, 19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esto es a Pedro y por extensión a todos los discípulos de Jesús. Ustedes tienen las llaves del reino de los cielos. ¿Qué significa esto? Ustedes tienen el mensaje del Evangelio con el cual las personas pueden ser salvas y llegar al cielo. Ustedes lo tienen. Tú lo tienes, Jesús le dijo a Pedro. Estas palabras comparadas con las de Jesús a los escribas forman el contraste importante que encontramos aquí. A los eruditos Jesús les dijo que no tenían las llaves del conocimiento, y a un pescador tosco y sin erudición Jesús le dice: a ti te daré las llaves del reino. Esto por extensión se aplica a nosotros. ¿Y qué fue lo que provocó a Jesús decirle esto a Pedro? Bueno, fue lo que Pedro dijo en el versículo 16. Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Ustedes se fijan? Esto es justamente lo que los escribas no podían concebir acerca de Jesús, que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ellos no podían aceptar ese mensaje de Jesús. Para ellos eso era una blasfemia. Entonces se quedaron sin la llave del conocimiento. Pero el tosco pescador reconoció en su humillación: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces las llaves del reino fueron para él. En realidad, como para todos nosotros, para la iglesia, los que reconocemos esta verdad acerca de Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque a ti te ha placido, Señor, darnos este conocimiento de Dios y otorgarnos a nosotros como iglesia las llaves del reino, y que podemos proclamar el verdadero mensaje de salvación y tener la confianza que te conocemos, y que cuando nuestra vida terrenal termine aquí, en verdad el camino que habíamos elegido y que decía el cielo, en verdad nos va a llevar a la puerta del cielo. Porque has decidido librarnos por medio del glorioso Evangelio de tu Hijo, de todo sistema falso, religioso, de toda filosofía, de toda pretensión que nosotros teníamos por nuestros propios logros y por lo que pudimos haber alcanzado en nuestra vida pasada. De todo esto nos has librado y nos has revelado el verdadero camino de la salvación. Qué triste es conocer, Padre, que hay un buen número de líderes evangélicos en nuestra sociedad y alrededor de nosotros que están exactamente en la misma condición que la de estos escribas. Y las palabras divinas y la evaluación divina tuya para ellos no sería diferente que la que vemos aquí de Jesús para los escribas. Y qué precaria la situación, Señor, de pensar en todas las personas que oyen y que continuamente asisten a este tipo de cultos y servicios donde escuchan a estos hombres que no conocen a Dios, donde están siendo inoculados, vacunados con un tipo de evangelio que es diferente. Padre, rogamos que así como has tenido misericordia de nosotros, tengas misericordia de ellos y que los libres y que hagas resplandecer más la luz nuestra, la luz de esta iglesia, para que las personas no se queden sin excusa, sin iglesia, sin escuchar y oír la verdad, el verdadero conocimiento de Dios, sino que tú las traigas como a ti te plazca, Señor, según tu voluntad. Abre corazones, da luz, salva, te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, hermanos, pueden ponerse de pie, vamos a hacer una oración para despedir este servicio. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra predicada por esta mañana, esta tarde, por la comunión con nuestros hermanos. Gracias por todos tus beneficios. Ahora que nos despedimos, pedimos, Señor, que bendigas el tiempo de coinonía que vamos a tener en nuestro regreso a casa, nuestro inicio de semana. Santifícanos, Señor, y ayúdanos a vivir en la visión de que estamos en tu gloria, contemplando tu santidad todo el tiempo. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.